Les voy a compartir entonces la presentación. Ahí está. Y para que esto siga andando voy a sacar la cámara. Ahí. Ya. Ya, muchachos. Bueno, lo que vamos a ver el día de hoy guarda relación con los polígonos. Vamos a ver un tanto más en detalle los conceptos relacionados con los polígonos y también algunos asociados a las regiones poligonales. Bueno, como vimos en una primera clase, ya hace un par de semanas atrás, los polígonos son regiones que se encuentran limitadas por 3 o más segmentos, ¿ya? Los polígonos tienen distintas formas, ¿ya? Y los elementos principales que los componen son, como primer gran compuesto o elemento, están los lados, ¿ya? Los lados corresponden a los segmentos que lo limitan, ¿ya? Como segundo elemento están los vértices, donde los vértices corresponden a los puntos donde convergen dos lados, o sea, donde se van uniendo estos segmentos, ¿ya? Tercero, al unirse, ¿cierto?, estos segmentos, producen ángulos interiores, ¿ya? Los ángulos interiores son aquellas aberturas que están limitadas por dos lados consecutivos y la suma de los ángulos interiores de un polígono viene dada de forma general tal como se expresa en esta ecuación, ¿ya? Que dice que si n es el número de lados de un polígono, entonces la suma de sus lados interiores viene dada por n menos 2 multiplicado por 180. Entonces, si nos vamos al caso más simple, donde n sería igual a 3, que correspondería a un triángulo, ¿no es verdad? Si n es igual a 3, y nosotros lo podemos reemplazar en esta fórmula, podemos decir que al reemplazar n igual a 3, en este paréntesis que se muestra acá, vamos a, si este n vale 3, significa 3 menos 2, 1, y 1 por 180, 180 grados. Por eso es que la suma de los ángulos interiores en un triángulo es de 180 grados. ¿Ya? ¿Cuál es el caso que viene? Es cuando n vale 4. Si n vale 4, evidentemente en el paréntesis queda que tenemos acá en vez de un 3, un 4. ¿Ya? Entonces va a quedar 4 menos 2, 2. Y 2 por 180 serían 2 por 180 serían 360 grados. ¿Ya? Y eso es lo relativo a un cuadrilátero. ¿Ya? Entonces, en un cuadrilátero, la suma de sus ángulos interiores es equivalente a 360 grados. Y así, sucesivamente, ustedes pueden ir reemplazando, ¿cierto?, este número n para los distintos polígonos que existen y se van a ir multiplicando de acuerdo a los lados que compongan al polígono, el número o la cantidad de grados que tiene en su interior. ¿Ya? Bien, creo que se entiende por ese lado. Ya. Y el cuarto componente, ¿cierto?, de los polígonos pueden ser
considerar las diagonales, ¿ya? Diagonal son los segmentos que determinan dos vértices que no son consecutivos, ¿ya? El número de diagonales de un polígono, en forma general, ¿ya? Se da por medio de esta fórmula que está aquí, donde relaciona al n y la multiplica, ¿cierto?, por n menos 3. Todo eso partido por 2. Entonces, si tomamos el ejemplo de los cuadriláteros, donde n es igual a 4, n igual a 4, y este 4 lo reemplazamos acá, tendríamos que 4 factor de 4 menos 1, perdón, 4 menos 3, y todo eso partido por 2. ¿Ya? Aquí serían, en total, 2 diagonales. ¿Ya? En un cuadrilátero. Entonces, si hacemos un ejemplo en este sector de acá, nosotros podemos plantear un cuadrilátero de ese estilo, y los vértices corresponden, ¿cierto?, a los puntos de intersección. Tenemos un vértice, otro vértice, otro vértice acá, bueno, ahí no parece, pero es un vértice, y ahí finalmente. Entonces, se unen dos puntos que no son consecutivos y tenemos esta situación y esta situación de acá. ¿Ya? Ahí están las dos diagonales cuando los lados son, en nuestro caso particular que dimos, ¿cierto?, igual a 4. ¿Ya? Bien. Bueno, si tenemos más lados, evidentemente más diagonales habrá, y está dada el caso enésimo, ¿cierto?, por esta fórmula que está acá. Bien. Bueno, y acá se expone, ¿cierto?, todo lo que nosotros estuvimos conversando. En esta imagen se aprecian todos los conceptos que citamos, en donde están los vértices, ¿ya?, que corresponden a donde se van intersectando todos los segmentos, ¿ya? Están los vértices, en este caso tenemos los vértices A, B, C, D y E, ¿ya? Y este es un pentágono. Están los lados, ¿cierto?, de este pentágono, que en este caso n sería igual a 5, ¿ya?, que corresponde al número de lados. Tenemos los ángulos interiores que se aprecian acá, destacados en amarillo, ¿cierto?, en este sector de abajo, pum, ahí en el vértice A se destaca el ángulo interior, y el ángulo exterior es aquel que está por fuera, ¿cierto?, del polígono. ¿Ya? ¿Cómo se plantea en el ángulo FBC? ¿Ya? Y por último, también tenemos a las diagonales, que son aquellas en donde se traza una recta desde dos puntos que no son consecutivos. ¿Ya? Así que ahí está. Ahí están todos los conceptos asociados a un polígono en particular. Ya, en este caso, al pentágono. Pero nos sirve este ejemplo para poder extrapolar esta información y poder definir no solamente un pentágono, sino que, de acuerdo a los lados que aparezcan, cualquier polígono. ¿Ya? Bien. Bueno, ahora vamos a ver que hay polígonos que son simples y hay otros que son un tanto más complejos. ¿Ya? Entonces hay distintos tipos. Y como dice acá, existen distintos tipos de polígonos
que los hay simples y también complejos. ¿Cómo se diferencian uno de otros? En que en los últimos, o sea, en los polígonos que son complejos, se intersecan a sí mismos, ¿ya? Y acá se da un ejemplo. Un polígono simple es como el que vimos en el ejemplo anterior, ¿cierto? Como el pentágono que estábamos viendo en esta figura. Eso es considerado un polígono simple, ¿ya? Como se puede apreciar. Y un polígono complejo es aquel que se intersecta o se interseca a sí mismo, ¿ya? En algún lugar. Entonces, acá también estamos viendo un pentágono, pero, como ven, se cruzan un par de sus lados. Ya. Profe, Entonces, ¿sí? ¿Alguna ¿los, pregunta? los polígonos complejos siempre se van a intersectar? Sí, siempre. Esa es una forma de clasificarlos. Profe, ¿Sí? y el polígono complejo. ¿Ya? No, pero se lo pregunto de ahí porque no ve aún eso del cóncavo convexo. Claro, lo vamos a ver ahora. Ya, bacán, gracias. Lo vamos a ver ahora. Sí. Bueno, esa es una forma de clasificarlos, ¿ya? No es la única forma. Por eso es que los polígonos se pueden clasificar de distintas formas, pero en base a distintos criterios. Uno de sus criterios corresponde a sus ángulos, ¿ya? Entonces, según sus ángulos, se clasifican como cóncavos o convexos. Entonces, un polígono es convexo cuando todos sus ángulos internos no son mayores a 180 grados y sus diagonales son interiores. ¿Ya? Si cumplen esos dos requisitos, estamos hablando de un polígono convexo. Si tan solo tuviera un ángulo mayor a 180 grados, este se clasificaría como cóncavo. ¿Ya? Y además, ¿cierto? Como caso adicional, una de sus diagonales sería exterior, ¿ya? Tal como se ve en los ejemplos que están graficados acá abajo, ¿ya? Un polígono convexo es aquel en el que tú puedes medir todos los ángulos y ninguno de ellos va a superar los 180 grados. Y además, las diagonales son internas, ¿ya? En el caso de que nos enfrentemos a un polígono cóncavo, como se puede ver en esta imagen, ¿cierto? En la figura destacada en naranjo, tenemos que el ángulo, basta con un ángulo que tengamos mayor a 180 grados para decir que es un polígono cóncavo, ¿ya? En este caso, el ángulo que es mayor a 180 grados se presenta acá. Si se fijan, es un ángulo efectivamente superior a 180 grados. ¿Cómo lo sabemos? Porque un ángulo extendido, que correspondería a la proyección de este lado de acá, ¿cierto? Hasta ahí, un ángulo extendido mide 180 grados y como es mayor que un ángulo extendido, podemos determinar que ya estamos en presencia de un polígono cóncavo. ¿Ya? ¿Alguna consulta? Creo que hay alguien que está afuera de la clase, déjenme revisar. Joaquín, ahí te acepté, ojalá no produzca mayor inconveniente y te convertí en asistente. Bien. Ya. Bueno, ahí están los polígonos, ¿cierto? Clasificados según sus ángulos. Recuerden que hay distintos tipos de clasificaciones. Por eso, según sus ángulos, están los cóncavos y están los convexos. Profe, ¿Sí? ¿lo podría repetir de nuevo? Que lo que pasa es que se me escucha entrecortado. Por Sí, favor. no hay problema.
¿Desde qué parte? Sí. Lo último, lo de todo lo último. Lo de los Todo ángulos lo último, ya. cóncavos y convexos. No hay problema. Si tiene ese inconveniente, yo no tengo problema en repetir 20 veces lo mismo porque entiendo que hasta a mí de repente tengo problemas de señal, ¿ya? Así que bien por plantearlo estudiante, no sé quién habló. Ya, bien. Los polígonos se pueden clasificar de distintas formas, ¿ya? Entonces van a existir distintos criterios. Uno de esos criterios que se aplica de clasificarlo, ¿cierto? Es según sus ángulos, ¿ya? Entonces, los polígonos pueden ser cóncavos o convexos. ¿De qué depende esto? De lo siguiente, que si ustedes se fijan en la primera imagen, todos los ángulos interiores son menores a 180 grados, ¿ya? Todos los ángulos. Y lo otro, el otro criterio, el otro requisito que necesitan para que sean los polígonos convexos es que sus diagonales sean internas, ¿ya? O que tú puedas colocar dos puntos dentro de este polígono y que puedas unirlos sin que sin que te salgas del polígono, ¿ya? A eso evoca esta imagen. En cambio, puede que estemos en presencia de un polígono cóncavo, ya que el requisito que necesita es que haya por lo menos un ángulo que sea mayor a 180 grados. Entonces, como pueden ver en la segunda imagen, donde se presenta este tipo de polígonos, podemos ver que el ángulo que es mayor a 180 grados está en este sector, ¿ya? Y al determinar, por ejemplo, un ángulo extendido, si yo prolongo este lado, que está acá, ¿cierto? Cercano al punto A, si yo prolongo este lado, ahí formo un ángulo extendido, ¿ya? Desde aquí hasta aquí. Entonces, al tener aquí esa proyección, yo aquí tengo un ángulo extendido. Y ese ángulo extendido sería de 180 grados. Pero, como el ángulo que está acá, en este vértice, ¿cierto?, es mayor a los 180 grados, puedo determinar de forma inmediata que estoy en presencia de un polígono cóncavo, ¿ya? Y si se fijan, si yo pongo dos puntos cualesquiera dentro del polígono, si los pongo de cierta forma, se va a salir la recta del polígono, ¿ya? Por ejemplo, yo planteo un punto aquí, el punto A, y se plantea el punto B. Y al unirlos, pasa una parte por dentro, pero también hay una parte de esta recta que pasa por fuera, ¿ya? A causa, ¿cierto?, de este gran ángulo que estábamos presentando acá, ¿ya? Entonces, además, como consecuencia, ¿cierto?, una de sus diagonales será exterior, ¿ya? Bien. Bueno, eso es con respecto a los polígonos clasificados según sus ángulos. ¿Cuál es el otro criterio que se aplica? Es clasificarlos según sus lados, ¿ya? Entonces, si uno lo clasifica en base a sus lados, puede decir que estamos en presencia de un polígono regular o de un polígono irregular, ¿ya? Esto tiene que ver un poco con lo que les pregunté respecto a clasificar, ¿cierto?, algunas figuras y que ustedes pusieran un apellido, ¿ya? Era necesario que colocaran que efectivamente era regular, no me importaba tanto si ponían que era irregular, ¿ya?
Por eso, en vez de decir o de asignar un punto por cada uno de las respuestas que dieron, yo asignaba 2 puntos en caso de que tuvieran solamente el nombre y no el apellido. ¿Ya? Bueno, es una forma que yo tengo para seguir asignando puntaje. Entonces, si el polígono tiene todos sus lados y todos sus ángulos iguales, se dice que es regular. En cambio, si sus lados y sus ángulos son distintos, estamos en presencia de un polígono irregular. ¿Ya? Bien. Acá está entonces la gráfica de un polígono regular, donde pueden ustedes apreciar que todos los ángulos interiores son el mismo, que está denotado, ¿cierto?, por el ángulo alfa, y los lados también son todos iguales y están denotados por el lado L. ¿Ya? Entonces, todos sus lados, este lado de aquí, este lado de acá, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, estos 6 lados son iguales. ¿Ya? Por eso se llama polígono regular. Y en la segunda figura, la que se presenta al costado derecho, tenemos estos ángulos, ¿cierto?, que son todos distintos. Puede que haya un par de ángulos que sean iguales, pero eso no va a influir mucho en que efectivamente se clasifique como regular, ¿ya? Como son sus ángulos interiores distintos, también sus lados van a ser distintos, ¿ya? Entonces, los ángulos interiores de esta figura son alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4, alfa 5, ¿ya? Y los lados también están denotados por L1, L2, L3, L4, L5. ¿Por qué? Porque cada uno tiene una medida distinta. ¿Ya? Bien. Los polígonos regulares son los más estudiados debido a las aplicaciones que tienen, ya que pueden ser usados para teselaciones y también para resolver problemas de ingeniería. ¿Ya? Yo creo que ustedes han visto que hay figuras que se van repitiendo y encajan a la perfección, ¿ya? Algunas de esas figuras corresponden a los polígonos regulares, ¿ya? Así como se presenta este hexágono, se pueden ir encajando, no todos los polígonos, ¿cierto?, sino que algunos polígonos regulares. En este caso, de polígono regular, esta figura se puede repetir y se puede formar, ¿cierto?, un mallado, digámoslo así, con esta figura. También se usan triángulos y para qué decir de los cuadrados, como lo vemos nosotros en la cerámica, en el porcelanato, etc. ¿Ya? Ahí podemos verlo como un polígono regular. ¿Ya? Bien. Bueno, y aquí se resumen, ¿cierto?, o se exponen distintos polígonos regulares que tienen, bueno, se clasifican, ¿cierto?, de acuerdo a sus lados y en base a los lados que tengan van formando distintos ángulos, ¿ya? Entonces, en el caso del triángulo, que tiene 3 lados, como la sumatoria de los 3 ángulos es 180, si uno lo divide por 3, resulta que todos los ángulos interiores son de 60 grados. ¿Ya? Si se recuerdan un poco de la fórmula que vimos, esta de acá, n-2 por 180,
podemos nosotros ir haciendo el cálculo de cuál sería el ángulo interior, ¿ya? En cada uno de sus vértices. Entonces, sabemos que acá hay 60 grados, acá también y acá también. Siempre y cuando estemos en presencia de un polígono regular. ¿Ya? Bueno, acá en el cuadrilátero, con el cuadrado, acá que podemos ver, como tiene 4 lados, la sumatoria de los ángulos internos es de 360 grados. Y si esos 360 grados yo lo divido por 4, me resultan los 90 grados que se exponen acá. Y así sucesivamente. ¿Ya? Si tengo 5 lados, basta con que yo reemplace 5, ¿cierto? En esta fórmula que está subrayada acá. Y me va a arrojar que los ángulos internos sería 3 por 180, o sea, 540 grados. Y esos 540 grados se dividen por 5. Y resultan ser 108 grados. Bueno, se hace el mismo procedimiento hasta que a ustedes bien les parezca. ¿Ya? Hexágono, heptágono, octágono, etcétera. ¿Ya? Ahí se presentan cuáles son los ángulos interiores, ¿cierto? En un polígono regular en particular. Bien. Se entiende de dónde nace, ¿cierto? El génesis de los ángulos internos, que son todos iguales por dentro. Eso quería explicar. Si alguien no entiende, no tengo problemas en que lo explique de nuevo o tome otro ejemplo. ¿Ya? Lo que me interesa es que no se queden con la duda. Ya eso sí me preocupa. Bien. Bueno, en los polígonos regulares, nosotros podemos determinar algunas particularidades, ¿ya? Por ejemplo, para determinar el área de distintos polígonos regulares, se puede unir el centro, ¿ya? El centro, ¿cierto? Donde convergen aquí todas esas rectas que se presentan. Con cada uno de los vértices y de esta forma dar paso a los triángulos que se exponen, ¿ya? El triángulo de acá. En este caso, como tenemos aquí un pentágono, tenemos nosotros 1, 2, 3, 4, 5 triángulos asociados. ¿Ya? Bien. La altura, perdón, la altura de cada uno de esos triángulos se puede considerar como la apotema. ¿Ya? La apotema viene a ser la altura de cada uno de esos triángulos que se exponen acá. ¿Ya? Y basta con calcular el área de un solo triángulo para multiplicarlo por la cantidad de triángulos que se formaron y así determinar el área que está, el área interna, ¿cierto?, de esta región poligonal. ¿Ya? Y esto se aplica para todos los polígonos regulares. ¿Ya? Entonces, donde se da un n como un número de lados cualquiera y se calcula, ¿cierto?, el perímetro que corresponde al número de lados por la longitud de un solo lado. O sea, en este caso, en el ejemplo, se muestra aquí la dimensión L, ¿ya? Y la dimensión L se multiplica en este caso por 5, que correspondería a todos los lados de esta figura.
Bien. Bueno, y la apotema se define como el segmento que une el centro del polígono con el punto medio de cada lado. ¿Ya? A Profe, eso se le disculpe, llama... ¿podría ¿Sí? mostrar la ecuación no? ¿Sí? ¿Esa? Sí, gracias. Ya, ahí está. Bueno, el área se calcula como n por el lado, que corresponde, n en este caso sería 5 por la medida de cada lado, ya, eso correspondería al perímetro, ya, que es lo mismo que está acá, por la apotema, que corresponde a la unión, ¿cierto?, del centro con el punto medio de uno de estos triángulos. Esa es una forma de calcular el área. En este caso tendría que ser por 5, pero puede ser para cualquier polígono regular. Ya, esa es la idea de plantear, ¿cierto?, esta ecuación. Bien. Vamos a borrar la entrada acá. Pum. Listo. Entonces, se definió la apotema como el segmento que une el centro del polígono con el punto medio de cada lado. La fórmula que se expone a continuación es sacada, ¿cierto? Bueno, esto es como aplicar Pitágoras, ya el teorema de Pitágoras, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Y como norma general, digámoslo así, la apotema va a ser igual a la raíz cuadrada de R, que sería, en este caso, la hipotenusa del triángulo que se presenta acá, al cuadrado, y le restan ustedes la mitad de este lado al cuadrado. Y todo eso está bajo una raíz, ¿ya? Ojo cuando calculen este tipo de situaciones, porque primero se calcula todo lo que está dentro de la raíz y después se saca la raíz, ¿ya? Y así ustedes van a poder determinar este concepto de apotema, ¿ya? Profe, ¿podría repetir las frases de la... ¿Cómo se calcula, dices tú? Sí, correcto. Bueno, AP no es nada más que un segmento, un lado, ¿cierto?, de este triángulo que se presenta en amarillo acá, ¿ya? Y lo están relacionando con L medio, que corresponde a la mitad del lado completo, ¿ya? Entonces, si tú aplicas Pitágoras, bueno, todos sabemos que Pitágoras es a cuadrado más b cuadrado igual a c cuadrado, ¿ya? Donde a cuadrado corresponde a un cateto, que en este caso podría ser perfectamente a sub p, que corresponde al concepto, al segmento de apotema, más b cuadrado, que es otro cateto, igual a c cuadrado. Bueno, eso es Pitágoras, ¿ya? Donde c cuadrado es la hipotenusa, ¿ya? Entonces, si tú reemplazas los catetos, equivaldría a decir esto: AP al cuadrado más L medios, ojo acá, voy a poner L así que se nota más, L medios al cuadrado igual a R, que podríamos considerarlo como un radio, ¿cierto? Oh, qué horrible sería eso. Déjenme verlo. Ya. Igual a la hipotenusa, que en este caso sería R al cuadrado. ¿Ya?
Bien, si tú despejas esto, vamos a despejar la apotema, ¿ya? Entonces, L medios pasa al otro lado del igual, restando, como se ve acá, ¿cierto? En esta situación. Y como A sub P está al cuadrado, para yo poder eliminar el cuadrado, tengo que aplicar raíz, ¿ya? La raíz no es nada más que un exponente, ¿ya? Que se transforma en un denominador en el exponente. ¿Ya? ¿A qué me refiero? ¿A qué? Voy a hacer un paréntesis pequeño, ¿ya? Me refiero a que A sub P al cuadrado, si yo le aplico una raíz, quedaría la raíz de A sub P al cuadrado y la raíz se eliminaría con este exponente, ¿ya? Y ahí quedaría A sub P sola, como está acá, ¿ya? Que sería apotema, ¿ya? Entonces, hay un error común que lo cometen ciertos los estudiantes a la hora de llevar a cabo esta operación, ¿ya? Si ustedes colocan esto en la calculadora, generalmente se equivocan. ¿Por qué? Porque tienen que primero resolver lo que está dentro de la raíz, ¿ya? ¿Qué es lo que está dentro de la raíz? El r cuadrado menos l medios al cuadrado. Entonces, por el orden que se le va dando a las operaciones, lo primero que se resuelve en el orden jerárquico, ¿cierto?, de la resolución, corresponde primero a resolver los exponentes. Después vendrían las multiplicaciones y las divisiones, y por último sumatorias o sumas y restas, ¿ya? Entonces, primero hacen esta operación de r cuadrado menos l medios al cuadrado, y después de eso sacan ustedes la raíz. Y ahí van a obtener un valor que va a corresponder, ¿cierto?, a este segmento llamado apotema. ¿Ya? ¿Se entendió? Ahí sí, la persona que consultó. ¿O lo explico de nuevo? No tengo problema. Ya. Si ustedes esto lo colocan en la calculadora, hacen el ejercicio. Profe. ¿Sí? Dígame. Sí, podría explicar de nuevo lo del apotema partido por raíz cuadrada de apotema al cuadrado. Ya, Porfa. ya, ok. Voy a borrar la pantalla, voy a poner una pantalla en blanco y voy a hacer algunas líneas, ¿cierto?, para poder explicar esto. Bien. Eso es con respecto a cómo se hace o se saca una raíz. Bueno, esto es un poquito de matemáticas, pero como tiene mucha relación, lo vamos a explicar. ¿Ya? ¿Qué tenemos? Nosotros tenemos que a cuadrado más b cuadrado era igual a c cuadrado. ¿Cierto? Ya. Yo para poder sacar a, en este caso, tengo que despejarlo y dejarlo a un lado del igual. Ya, entonces, en este caso, a cuadrado va a ser igual a c cuadrado, y como el b está sumando en este lado del signo igual, en el lado izquierdo, pasa al lado derecho con la operación contraria, o sea, menos b cuadrado. ¿Ya? Bien. Ahora, para poder yo sacar y despejar a, necesito calcular la raíz. Entonces, se aplica a toda esta ecuación que se plantea acá, raíz. Entonces, la raíz de a cuadrado sería igual a la raíz de c cuadrado menos b cuadrado.
¿ya? Yo no puedo solamente aplicar a una parte de la ecuación la raíz porque estaría haciendo una operación incorrecta, sino que tengo que aplicarlo a todo el conjunto, tanto a la parte izquierda como a la parte derecha. ¿Ya? Entonces, la raíz se elimina con el exponente. ¿Por qué? ¿Cuál es el concepto de las raíces? El concepto de una raíz es que a cuadrado, si yo calculo la raíz, es como si estuviera elevado a 1/2. ¿Ya? Esto es lo mismo que decir raíz de a cuadrado. ¿Ya? Ese es el concepto que está detrás. ¿Ya? Entonces, Profe, ¿sí? la fórmula la va a dar así para que nosotros la armemos como está en raíz o la va a dar como en Pitágoras. No, la idea es que ustedes puedan ver de forma general, ¿cierto? Cómo se calcula esta forma en particular del apotema. O sea, van a tener ustedes a sub p igual a la raíz de, en este caso era r cuadrado menos l medios al cuadrado. Y ahí eso lo pueden aplicar directamente en base a los datos que tengan. Por ejemplo, el dato L, que sería el largo de uno de los lados, y el radio R, que se produce, que correspondería a la hipotenusa del triángulo que estamos nosotros analizando. ¿Ya? Ah, ok. Bueno. Ya. Y el tema de las raíces no es nada más que la raíz corresponde a elevar a 1/2 esta base, ya que corresponde a al cuadrado. Entonces, al aplicar, ¿cierto?, las propiedades de los exponentes, tú tienes que aquí multiplicar 2 por 1/2 y te quedaría aquí 2/2 y 2/2 es equivalente a 1 entero. Y a elevado a 1 corresponde a a. ¿Ya? Eso es lo que se hace. Por eso se eleva al cuadrado. O sea, por eso se saca la raíz. Para eliminar el exponente al cuadrado. ¿Ya? ¿Se entiende? Bueno, eso es un poco lo que está detrás del concepto de los exponentes y las raíces. ¿Ya? Bueno, eso sería igual a raíz de c cuadrado menos b cuadrado. ¿Ya? Bien. Ya, profe, gracias. Ok. Bueno, si se fijan, aquí C, que corresponde a la hipotenusa, sería nuestro R, que corresponde a la hipotenusa del triángulo pequeñito que vimos en amarillo, y B sería la mitad del lado, o sea, L medios. ¿Ya? Eso es todo. Vamos a borrar esta entrada de acá. Borrar. Y salir de esta pantalla. Bien. Por eso queda esa forma que está presentada ahí. Bien. Ya. Sigamos. Sigamos. Vamos a borrar las entradas. Bueno, y de forma general, ese es el cómo se calcula. ¿Por qué le llaman R a esta hipotenusa? Porque si se recuerdan, una figura o un polígono regular se puede circunscribir a una circunferencia. ¿Ya? Entonces, este R que aparece acá, bueno, imagínense que eso está pegado con eso, ¿ya? Por favor. Ya. Este R que aparece acá
corresponde al radio de la circunferencia que está circunscrita, ¿cierto?, a este polígono, que en este caso es un pentágono. ¿Ya? Por eso lo llaman R, o corresponde a la hipotenusa. ¿Ya? Bien. Eso es todo. Vamos a sacar esto, vamos a eliminarlo. ¡Pum! Listo. Ya. Bueno, y continuando con este tema de las regiones poligonales, las regiones poligonales corresponden al interior, ¿ya?, de el polígono como tal. Entonces, como el polígono es considerado una figura plana y cerrada, que está compuesta, ¿cierto?, como vimos, por un mínimo de 3 segmentos, estos, que ya vimos esta clasificación, ¿cierto?, regulares o irregulares. Quiero ver que entiendan el concepto de región poligonal. Región poligonal corresponde a la porción que está limitada por un polígono. Entonces, tenemos dos casos particulares. Aquí, en el triángulo, la región triangular sería todo lo que está destacado acá en rojo, ¿ya? El interior. La región poligonal correspondería a ese sector, ¿ya?, que corresponde a el área. Y en el cuadrilátero tenemos esta región cuadrangular, ¿ya?, que es todo lo destacado en verde. ¿Ya? Bien, entonces es el interior de el polígono como tal. ¿Ya? Esa es la región poligonal. Bueno, el área corresponde a la medida de la región poligonal. ¿Ya? El área se expresa en unidades cuadradas, ya sea centímetros cuadrados, milímetros cuadrados, metros cuadrados, decímetros cuadrados, etcétera. Ya hay muchas posibilidades. Lo que sí está expresado en unidades cuadradas. Cuando dos áreas son equivalentes cuando efectivamente coinciden, ¿cierto?, en estas unidades cuadradas. Entonces, como se presenta en este ejemplo, dos regiones poligonales son equivalentes si la medida de sus áreas son iguales. O sea, si yo tengo un triángulo, calculo el área y su área son 50 centímetros cuadrados, y posteriormente yo calculo este trapecio que se presenta acá y determino que tengo 50 centímetros cuadrados, puedo decir efectivamente que estas dos regiones poligonales son equivalentes, ¿ya? Entonces, hablamos de que sus áreas son equivalentes, ¿ya? Deben coincidir plenamente en sus unidades cuadradas. En este caso, 50 centímetros cuadrados, y en el caso de el que está destacado en verde, también de 50 centímetros cuadrados. Bien, ahí podemos nosotros hablar de áreas equivalentes. Bueno, recordar, ¿cierto?, algunos conceptos como el concepto de perímetro, que no es nada más que la suma de los lados, podríamos tomarlo como la parte exterior a la región poligonal, la suma de cada uno de sus lados. En este caso, en el triángulo, tenemos que el lado A sumado con el lado B sumado con el lado C da el perímetro del triángulo, ¿ya? Así como se expone acá. Entonces, perímetro corresponde a una medida lineal, ya no estamos hablando de la región interior, estamos hablando de la frontera del polígono, ¿ya? La frontera del polígono está determinada por los lados o por cada uno de los segmentos que lo componen, que en este caso está delimitado por
A, B y C. ¿Ya? Corresponde a la longitud del contorno. ¿Ya? Bien. El perímetro de un triángulo en este caso sería la sumatoria de el lado A, el lado B y el lado C. Por ende, y de forma análoga, el perímetro de una circunferencia está dado por, se considera el radio por 2pi. ¿Ya? 2πr corresponde al perímetro de una circunferencia. ¿Ya? Eso es como por fórmula. ¿Qué más podemos ver acá? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ya. Yo, profe, Cuéntame. que lo que pasa es que igual estaba tratando o sea, la manera de expresar un polígono, o sea, una región poligonal y no alcancé a notar la primera. Esa misma. ¿Ya? Profe, Las áreas equivalentes. sí, Ya. Bueno, dos áreas son equivalentes cuando sus unidades cuadradas son iguales. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? Que en este caso, en el triángulo que está en rojo, son 50 centímetros cuadrados y la figura que está en verde también deben ser 50 centímetros cuadrados para que éstas sean equivalentes. ¿Ya? Si tú te fijas, el triángulo que está marcado en rojo debiese ser más grande para que su área sea equivalente con la de la figura que está destacada en verde. ya, profe, ahí sí, muchas gracias. Ya. Ok, no hay problema. No se queden con las dudas y si no alcanzan a anotar algo, díganme, no hay problema, tenemos tiempo, ¿ya? Hoy día vamos a ver la parte conceptual. Bien, Alejandra Armijo, vamos a convertirla en asistente. Pum, ahí sí. Ya. Bueno, eso es relativo a las áreas equivalentes, ¿cierto? Bueno, continuando con este recuerdo, porque seguramente en algún minuto lo vieron, el perímetro corresponde a la medida lineal de la longitud del contorno. ¿Qué significa esto? Que es la sumatoria de la frontera, ¿ya? Del polígono, que está delimitada por cada uno de los lados. En este caso, tenemos el lado A, el lado B y el lado C, y la sumatoria de estos tres lados corresponde al perímetro como tal, ¿ya? El perímetro de un triángulo en este caso. Para determinar el perímetro de una circunferencia, esta viene dada por 2pi por r, ¿ya? Quédense con esa fórmula, ¿ya? Lo que sí tienen que tener como concepto que el perímetro corresponde a todo lo que está en rojo en este círculo que se presenta acá en esta circunferencia, ¿ya? Al igual o de forma análoga a lo que aparece en el triángulo, tenemos nosotros que la circunferencia, la parte exterior, ¿cierto? La frontera es equivalente a 2pi por r, ¿ya? Y eso correspondería al radio. Bien. Bueno, continuando, ¿cierto? Con el cálculo de perímetros y áreas, el área de un triángulo viene dada por la base multiplicada por la altura y dividido por 2. Hemos visto esto, ¿cierto? Con algunos de sus compañeros, harto, y el caso que más nos ha servido para calcular algunos perfiles transversales, ¿cierto? Como han visto en cubicación algunos, es esta situación de acá, en donde se presenta un ángulo obtuso, ¿ya? Y basta que tú sepas que la base, ¿cierto?, corresponde a lo que está en esta parte inferior, desde aquí hasta acá, y la altura corresponde a
una medida exterior, pero perpendicular, ¿cierto?, a la abscisa que está acá abajo, en esta base. ¿Ya? Entonces, basta con que puedas reconocer la base y la altura para determinar el área de un triángulo. Estas son las tres situaciones que se presentan para poder determinar el área de un triángulo. ¿Ya? Cuando un triángulo tiene el área de este modo, la base es mayor, en el primer caso, ¿cierto? Primer caso, tenemos que la base es mayor, se fijan, un poco más larga, y la altura es una distancia X que está dentro del triángulo. Tenemos el caso en que la altura corresponde a uno de los lados del triángulo cuando presentamos nosotros, ¿cierto?, un triángulo rectángulo. Y si hay un triángulo obtusángulo que tiene un ángulo obtuso, ¿cierto?, en este tercer caso que está en el recuadro, tenemos nosotros esta base que va desde este sector hasta este sector y la altura que está asociada a esta dimensión de acá. ¿Ya? Y con eso ustedes van a poder determinar el área de un triángulo, independiente como sea la forma. ¿Ya? ¿Qué es lo difícil de repente de determinar? La altura, ¿cierto?, que está fuera del triángulo, como se ve acá, y también de repente la base que está, podríamos decir, corrida un poco, ¿ya? En el tercer caso. El tercer caso es muy útil si ustedes lo pueden reconocer en una situación en particular, como lo vivimos, ¿cierto?, en cubicación, en donde hay que analizar algunas figuras, ¿ya? Bien. Pero, como norma general, el área de un triángulo corresponde al semiproducto de la base por la altura. ¿Qué significa semiproducto? Un medio de la multiplicación de la base por la altura. ¿Ya? Por eso, de forma general, ustedes pueden aplicar esa fórmula en particular, ¿ya?, para calcular el área de un triángulo como región poligonal. ¿Ya? ¿Lo pudieron anotar? Bien, esos son los tres casos que se pueden presentar. Y el tercer caso es el que menos uno identifica y de repente es uno de los más útiles. ¿Ya? Bien. Vamos a eliminar las entradas de acá, ¡pum!, para que no se maree el programa. Acá también tenemos un... Bien. Siempre hay algún caso en particular y como caso particular se expone, ¿cierto?, en esta ocasión la forma de calcular el triángulo equilátero. ¿Ya? El triángulo equilátero tiene sus tres lados iguales. Por ende, sus tres lados también son iguales. Y miden 60 grados. ¿Ya? Y una forma distinta, pero equivalente a calcular el área de un triángulo equilátero es esta. El lado al cuadrado por raíz de 3 dividido por 4. ¿Ya? Es una forma particular de poder determinar el área de este triángulo. ¿Podrían ustedes aplicar base por altura dividido por 2? Sí, y obtendrían lo mismo, ¿ya? Pero en este caso no se da ningún dato y basta con determinar uno de sus lados, ¿ya? Así pueden determinar el área de este triángulo. Después, el área de un cuadrado
se calcula, ¿cierto? Solamente elevando al cuadrado uno de sus lados. ¿Ya? En este caso, a cuadrado correspondería al área de este cuadrado. ¿Ya? Sería lo que está en el interior. ¿Ya? La región cuadrangular. Bueno, como se trata de un cuadrado, todos sus lados son iguales. ¿Ya? Similar a lo que pasa con el triángulo equilátero. Bien. El perímetro en un cuadrado se calcula solamente sumando cada uno de sus lados. Como todos los lados son iguales, todos los lados corresponden a ser A, ¿cierto? A y A. Tendríamos que al sumar todos sus lados resulta ser 4A. ¿Ya? Bien. En el caso de un rectángulo, para determinar nosotros el área, basta con que multipliquemos el largo, que sería la dimensión B, por el ancho, que sería la dimensión A. Entonces, por eso está expresado aquí, el área de un rectángulo es A por B. Y de forma análoga a lo que se planteó, ¿cierto? En el cuadrado, tenemos nosotros que este lado tendría una dimensión de B y este lado de acá tendría una dimensión de A. Entonces, si ustedes suman el perímetro que corresponde a sumar todos los lados, esto corresponde al contorno de esta figura, o también la frontera, ¿cierto?, de esta figura, tendríamos nosotros A más B más A más B, y lo podríamos resumir como 2 veces A más B, como se presenta en esa fórmula de aquí abajo. ¿Ya? El perímetro del rectángulo sería igual a 2 veces la sumatoria de sus lados. ¿Ya? La sumatoria del ancho y la sumatoria del largo. ¿Ya? Y esto multiplicado 2 veces porque se repiten, ¿cierto?, en cada uno de sus lados opuestos. ¿Ya? B, B, A, A. En el caso de un rombo, nosotros podemos determinar que el área de un rombo correspondería a A por B partido por 2, donde A resulta ser una de sus diagonales y B corresponde a la otra diagonal. Déjenme revisar que alguien creo que se salió. Pum, vamos a admitirlo. Nicolás Abayay. Vamos a hacerlo partícipe de la clase. Denme un minutito. Pum. Ahí está. Ya. Bueno, como les explicaba, en el caso de un rombo, el área se determina al multiplicar las diagonales. ¿Ya? A correspondería a la dimensión que está segmentada, ¿cierto? Acá. Pum. Estamos destacando en rojo. Eso sería A. Y la otra dimensión sería B. ¿Ya? Entonces, para determinar el área de un rombo, basta con multiplicar A por B y dividirlo por 2. ¿Cuál es la otra forma en que se puede hacer? Es mediante el cálculo de uno de estos triángulos, ¿ya? Y multiplicarlo por 4. ¿Ya? Así también se podría llevar a cabo. Tanto acá como acá. Pum. Bien. Eso respecto a un rombo. ¿Qué pasa en el rombo? Que todos sus lados son iguales. Entonces, si yo le doy una dimensión L a este lado también va a ser L, este lado va a ser L y este lado va a ser L. Entonces, el perímetro sería igual a la sumatoria de todos sus lados. L más L más L más L, en este caso 4L. ¿Ya?
Si se fijan, ahí está destacado que todos sus lados son iguales en el rombo. ¿Ya? Bien. Vamos a... Bueno, después voy a borrar la entrada para que ustedes puedan anotar en caso de que lo estén haciendo. Y en el caso de un romboide, donde hay una dimensión distinta, ¿cierto? Se repite en el romboide la dimensión B acá y en el romboide acá hay otra dimensión que la podríamos llamar originalmente A, ¿ya? Que también se va a repetir acá, ¿ya? Bueno, pero para determinar el área de un romboide podemos calcularla por medio de la relación de B por H, ¿ya? Fíjense que H corresponde a la altura de este triángulo rectángulo que se forma en el costado derecho, ya que está segmentado y tiene la hipotenusa que dijimos que íbamos a llamar originalmente A, ¿ya? Entonces sería B por H. Bien. Si ustedes quisieran calcular el perímetro de este romboide, tienen que sumar todos sus lados, ¿ya? Que sería A más B, ¿ya? Entonces sería igual que un rectángulo, dos veces la sumatoria de su largo y su ancho, ¿ya? Bueno, imagínense que eso es una A y esto es una B, ¿ya? Dos veces A más B. Eso es con respecto a su perímetro, o sea, el contorno, la frontera de esta región poligonal, ¿ya? Lo que conforma el polígono. En este caso, el romboide. Y creo que finalmente tenemos el caso de el trapecio, ¿ya? En el trapecio se calcula un poquito distinto, ¿ya? Y necesitan más datos para llevar a cabo su cálculo, ¿ya? En el caso del trapecio, ustedes necesitan calcular el área por medio de la multiplicación de su base menor, que sería A, su base mayor, que sería B, dividido en 2, y multiplicado por la altura de este trapecio. ¿Ya? Así se determina el área en un trapecio. ¿Qué nos falta entonces llevar a cabo? Nos falta a nosotros, nos falta aquí dos dimensiones para poder calcular el perímetro, ¿ya? Entonces, siguiendo con la originalidad, tenemos que la base menor es A, vamos a calcular acá una hipotenusa que vamos a llamar C, y otra hipotenusa por acá que vamos a decir que es D, ¿ya? Entonces, como hemos estado repitiendo, el perímetro corresponderá a la sumatoria de todos sus lados, de todos los segmentos que forman este trapecio, que serían A más B más C más D. ¿Ya? La sumatoria de todos sus lados. Bien. ¿Tienen alguna duda hasta acá? ¿Quieren que repasemos algo? ¿O empezamos con un ejemplo? Que voy a dar solo uno.
¿No? Ya. Entonces, apliquemos, ¿cierto?, uno de los conceptos que nosotros vimos para calcular el área de un triángulo equilátero donde su lado mide 25 centímetros. ¿Ya? ¿Cuál es la forma de calcularlo? Basta con que a nosotros nos den como dato solamente el lado de un triángulo equilátero para determinar, por medio de la fórmula que expusimos, ¿cierto?, el área de este triángulo. Entonces, podemos dar como respuesta que, dado que el lado de este triángulo es 25 centímetros, significa que A va a ser igual a 25 centímetros. A corresponde al lado, ¿cierto? Y ese lado se va repitiendo porque estamos en presencia de un triángulo equilátero. Entonces se presenta A y la última A. Entonces, ¿para qué nos sirve a nosotros todos estos conceptos que vimos? Para determinar de forma fácil el área de este triángulo. Entonces, reemplazamos en la fórmula que dimos el área de este triángulo, reemplazamos el lado A, que son 25 centímetros, lo elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por raíz de 3/4. En nuestro caso, 25 al cuadrado son 625 y lo multiplicamos por raíz de 3/4, resultando 270,2 centímetros cuadrados, ¿ya? Y eso corresponde a la región triangular, ¿ya? Que sería todo lo que está en el interior de este triángulo, en unidades cuadradas, ¿ya? ¿Por qué? Porque representa un sector, un área, ¿ya? Bien. Hemos concluido entonces con nuestra quinta sesión, al parecer, dado Profe, que nos faltó una clase por ahí. ¿Sí? podría colocarlo esa misma. Estaba Ya. terminando la Sí, no hay problema, no hay problema. Entonces, ¿para qué nos sirven todos estos conceptos que vimos? Para poder aplicarlos y llevar a cabo de una manera más fácil el cálculo de un área en particular. ¿Ya? En este caso, vimos como ejemplo el área de un triángulo equilátero. Si no hubiese sido un triángulo equilátero, debiésemos haber obtenido más datos para tener la altura, ¿cierto?, en esta figura y aplicar la fórmula general, que sería la base por la altura y dividirla por 2. ¿Ya? Pero como tenemos un caso particular, podemos aplicar la fórmula que se expuso y elevamos al cuadrado, ¿cierto?, el lado que está, el lado de este triángulo equilátero, y lo multiplicamos por raíz de 3/4. Una cuestión importante a la hora de considerar son las unidades de medida, ¿ya? Hay casos en que hay casos en que ya se aplican, por ejemplo, centímetros cuadrados y que es una cifra muy gigantesca, ¿ya? Por ejemplo, en cubicación y presupuesto calculamos una losa y al determinar el volumen de esa losa daba 2.344.000 y fracción centímetros cuadrados, ¿ya? Pero si lo pasamos a metros cuadrados eran 2,34, ¿ya? Entonces es importante que manejen las unidades de medida, en este caso tener bien claro en qué unidad de medida se está midiendo, porque no es lo mismo, ¿cierto?, medir
centímetros cuadrados que en metros cuadrados. Así también con metros cúbicos, centímetros cúbicos. Ojo que al traspasar de una unidad a otra hay hartos ceros de por medio. ¿A qué me refiero? Aquí, por ejemplo, 1.000.000 de centímetros cúbicos, 1.000.000 de centímetros cúbicos es equivalente a 1 metro cúbico. ¿Ya? Entonces, por eso hago énfasis en las unidades de medida. ¿Ya? Bien. Ya, muchachos, creo que están tan cansados como yo y vimos harta materia, pero nos va a servir para que en nuestra próxima clase podamos hacer mucho más ejercicios y no solamente un ejemplo como el que se expuso el día de hoy. ¿Ya? Así que hoy doy por concluida esta sesión. Les dejo mi correo, ¿cierto? Para que me contacten en caso de dudas o tengan otro problema. Y finalmente, no tuvimos ni siquiera un break, pero voy a pasar la lista, ¿ya? No sé si alguien me iba a acordar de eso o tiene alguna consulta. Escucho un micrófono por ahí. Ya. Voy a pasar la lista, así que como es de costumbre, les pido que por favor activen su micrófono y puedan responder. Y si alguno de sus compañeros tiene problema con el micrófono, sean solidarios y pueden también expresar que está presente. ¿Ya? Ya, muchachos. Déjenme revisar acá. Voy a cerrar. Pum. Cerrar acá. Vamos a dejar de compartir. Pum. Voy a mostrar el rostro que tengo. Ya. Y vamos a dejar de grabar porque no creo que sea necesario